6 meses, ese é o tempo que levan dende os palleiros en recibir subvencións por parte do Concello de Pontevedra. O convenio que tiñan asinado co goberno local rompeuse con nova lei de contratos. E aínda que este mércores a directiva manterá unha reunión con nova responsable de benestar animal municipal, aínda non saben cando recibirán todo o diñeiro que necesitan para os vindeiros meses. Teníamos un convenio que se renovaba anualmente automáticamente. ¿Qué pasa? Que ahora con la nueva ley de contratos eso ahora no se hace. Y la situación que nos implica a nosotros pues es que tenemos que solicitar otra subvención, la cual ya se presentó toda la documentación requerida. Nuestra tesorera la preparó, la presentó como tiene que ser y a día de hoy, a día 24 de junio, estamos sin respuesta alguna, sin cobrar y nos vemos, ya te digo, es que no tenemos dinero para el mes de julio. Con 140 cans ao seu cargo e sen recursos para os meses de verán, a protectora vese obrigada a pechar as portas do refusio. Los auditores, al mirar lo de la subvención, encontraron un vacío legal y que están intentando solucionarlo. Pero claro, mientras lo solucionan, nosotros estamos sin cobrar. Llevamos 6 meses sin cobrar. Con lo cual, eso implica que nos veamos en esta situación de no recoger más perros. Porque es que no tenemos más dinero para mantener a más perros. Pero como seu único obxectivo é encontrar unha familia para estes cans, a protectora está organizando xa novos eventos para visibilizalos. Entre eles, un desfile para que os palleiros se suban á pasarela. Nació la idea porque tengo un ahijado que es PPP de aquí y bueno, vi que la situación de él era bastante difícil para que saliera adoptado, entonces pues dije pues quiero darle visibilidad y se me ocurrió la idea porque dije así de paso, aparte de dársela a él, se lo doy a más perros de la protectora, adultos y cachorros que lo necesitan. Se recogen los perros aquí en la protectora, ya hay una lista con cada persona que baja los perros, todos voluntarios, y se recogerían aquí, bajaríamos hasta la Alameda, la Plaza de España, y en la Alameda pues allí irían yo presentando a los perros y pues cada perro va desfilando con su persona para que la gente pueda verlos, se dice algunas características de cada perro para que la gente que está mirando el desfile pueda ver, pues este va más conmigo y así. No desfile, que se celebrará o 13 de xullo a 7:30 na Praza de España, participarán alrededor de 40 cans. Los dividimos en 4 categorías, bajan abuelos, bajan PPPs, bajan perros de caza y cachorros. El objetivo es promover las adopciones y darle visibilidad a perros pues que aquí llevan muchos años algunos, otros llevan pocos, PPPs que hay muy pocas adopciones de PPPs por culpa de la ley, abuelos que el invierno aquí para ellos es muy difícil y así darle visibilidad. Pero as actividades en Palleiros non terminan. A protectora está organizando tamén unha cena benéfica para o vindeiro 20 de xullo en Lourido. Un evento máis para que estes cans saian á rúa e para que todos podamos aportar o noso graniño de area para un refusio que fai tanto polos animais.